Buenos días de nuevo. Permitidme unas palabras para ver dónde estamos y que os dé la bienvenida a este castell de Burjassot. Estoy yo aquí como director desde hace 11 años, creo, desde el 2013, este tiempo va pasando. Y bueno, quería dar la bienvenida porque es una institución en Valencia ya centenaria, este Colegio Mayor San Juan de Ribera, que se instala, su sede es este edificio que es más centenario aún que la propia institución. Hay ya tenemos pistas sobre el sitio donde nos encontramos, que es la dehesa de Burjassot, y esto que podría ser una alquería árabe en el llibre del repartiment. Entonces hace el rey Jaume I, lo reparte entre los caballeros que le acompañaban, pero nos tenemos que ir a la época de San Vicente Ferrer. Si San Vicente Ferrer nace en 1350, este castillo lo adquiere Micer Mascó, Domènec Mascó, que era el jurat de la ciudad de Valencia, en 1389. Por tanto, estamos en un lugar contemporáneo de San Vicente Ferrer. Es posible que también pasara por aquí. En 1401, y esto era lo que os decía, la ciudad de Valencia estaba en cuarentena, porque hacía poco que había habido una epidemia. Eso hace unos años nos hubiese parecido algo del pasado, Ahora ya no nos parece algo tan del pasado. Entonces, Micer Mascó acogió aquí al rey Martín el Humano en 1401 porque no podía entrar en Valencia. Y aquí tuvo consejo real. Unos dicen que juró los fueros, otros que no fue el juramento aquí, bueno, que ya se discute. Pero estuvo en esta misma sala donde estamos nosotros. Esta misma sala, el artesonado es de la época de Micer Mascó, el suelo está cubierto con una moqueta. Aquí, cuando vayáis a salir, tenéis el ejemplo. Hay un trozo descubierto que es la reforma que hizo San Juan de Ribera cuando adquirió el castillo en el año 1600. Bueno, es interesante porque Martín el Humano, que estuvo, os digo aquí, en 1401, cuando falleció en 1410, es cuando se armó el lío de su sucesión, y donde intervino San Vicente Ferrer en aquel famoso compromiso de Caspe. Es decir, que estamos en un sitio y en un lugar contemporáneo con San Vicente y muy ligado a su propia historia. Bueno, os decía, lo compró en 1600 San Juan de Ribera, lo donó al recién fundado Colegio Seminario de Corpus Christi, y esto se usaba como seminario de verano, hasta que a mediados del siglo XIX, 1855, en la segunda desamortización, se desamortizó, salió a subasta, pasó por varias manos, hasta que en 1894 lo compró doña Carolina Álvarez. La tenéis ahí pintada cuando era joven. Era una señora, bueno, pues ya viuda, sin hijos, quería con su patrimonio hacer algo que tuviera repercusión social. Y bueno, después de darle muchas vueltas, con este señor Félix Senent, que era colegial del patriarca, capellán de allí, pues le dieron forma a lo mismo que había querido hacer San Juan de Ribera para la formación de sacerdotes, pero para la formación de jóvenes. Entonces, cuando fallece doña Carolina, se abre su testamento, se ejecuta el testamento, y desde 1916 esto funciona como Colegio Mayor Universitario. Es un poco especial porque no son muchas las plazas que tiene, ahora mismo son 18, y todos los colegiales, los estudiantes que están aquí, están becados. La beca se consigue a través de unas pruebas, unos exámenes que se hacen, y bueno, pues cada año pues se convocan alrededor de 3, 4, 5 becas. Este año ya está la convocatoria abierta. El perfil de estudiante es un estudiante que tiene, bueno, pues capacidad para el estudio y buen rendimiento académico. De hecho, para mantener la beca se pide también mantener unos niveles de notas excelentes. Y bueno, desde entonces han pasado por aquí más de 400 colegiales. Algunos, Pedro Laín-Entrago fue colegial de aquí, Corch Grau, bueno,
hay unos cuantos que tuvieron también el que fue ministro, de los últimos ministros de Educación, de Villar Palasí, el que hizo la reforma de la EGB, la educación, quizás la ley de educación más influyente que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, pues sigue funcionando de este modo. En 2015 ya se convirtió en colegio mixto, ¿eh? Entonces ahora hay chicos y chicas estudiando aquí pues cualquier carrera. Y bueno, no quiero cansaros más, os digo bienvenidos a este lugar y bueno, tenemos ahora la ocasión de tener este último panel de expertos para tratar el tema de esta mañana, las cuestiones de vida y muerte. Y para no pisarle el terreno a don Antonio, pues le dejo a él que haga la presentación de los ponentes, a quienes agradezco enormemente el que hayan querido compartir con nosotros esta jornada. Muchas gracias y bienvenidos. Una de las más hermosas vocaciones de una facultad de teología es la de unir el pensamiento iluminado por la fe en Jesucristo con la vida animada por el amor del Espíritu Santo. Llevar a las encrucijadas de la existencia la esperanza que dimana de Dios y nos conduce a Él. También es una aspiración de la condición humana la de alcanzar con la vida el pensamiento, concretar, tanto en las decisiones trascendentales como en los anónimos, sencillos actos de cada día, aquellas palabras en las que queremos expresar nuestra dignidad. La gracia viene aquí a perfeccionar la vocación de la razón, a la preservación de su dignidad, revelándole un fundamento trascendente, eterno. Un fundamento que a la vez es cimiento en que arraigarse y horizonte por alcanzar. Ese fundamento es nuestro ser imagen y semejanza del mismo Dios, Trinidad, que es amor y libertad, estabilidad y camino, persona y comunidad. El teólogo recibe una invitación a convertirse en sabio cuando descubre que la búsqueda de la verdad no es una tarea exclusivamente intelectual, sino vital, no meramente reflexiva, sino comprometida. Si lo pensamos bien, antes que una fría tarea conceptual que nada tendría que ver con los problemas vitales, la teología nace de las cuestiones que interpelan a la existencia y ha de regresar a esas cuestiones interpelantes para irradiar sobre ellas la luz de la esperanza en Jesucristo. Vivir la verdad se convierte en la mejor forma de pensar la verdad. Con otras palabras, también parte del pensamiento filosófico llega a expresar este ideal. Y así lo manifiesta el filósofo personalista Martin Buber. Dice Buber: apartar la mirada de este mundo no nos ayuda para dirigirnos a Dios. Quedarse con la mirada fija en el mundo no nos ayuda tampoco para dirigirnos a Dios. Pero aquel que en el mundo contempla a Dios se halla en la presencia divina. En efecto, frente a la tentación resignada de privatizar la religión, de reducirla a una expresión individualizada sin compromiso alguno con la sociedad en medio de la cual está llamada a ser germen de nueva humanidad, ya el Concilio Vaticano II nos recordaba en Gaudium et Spes 30 que la profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. A esta llamada plenamente actual
más actual si cabe, en el trepidante tiempo que nos toca vivir, responde nuestra Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Nuestra vocación teológica, lo primero que nos muestra es que dogma y moral son las dos caras inseparables de la misma moneda. Mostrar esta unidad armónica del ser humano es una tarea que se hace más urgente en una época sembrada de contradicciones, un tiempo en el que el ser humano se ve escindido entre los ideales que dice perseguir y los comportamientos que sobre la práctica seguimos, tantas veces movidos por el ansia de poder, de consumir o de desembarazarse de las personas más vulnerables. Esas que se hallan en los momentos más indefensos de sus vidas simplemente porque son ancianos, están enfermos o aún no han nacido. La belleza de la teología reside en su defensa al servicio de la entera persona en el entero discurrir de sus días. Desde que es un ser cargado de esperanza en el seno de su madre, hasta el momento en que la vejez, el cansancio o el dolor acechan su cuerpo. Pero, ¿cómo hacer presente este convencimiento en una sociedad que articula sus leyes sobre fundamentos no trascendentes? ¿Cómo articular esta convicción en un contexto plural, en el que la concepción cristiana de la persona es solo una más y cada vez más minoritaria? En esta encrucijada resulta un verdadero regalo en el momento más oportuno la declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En ella leemos que la Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Dignitas Infinita número 1. A este respecto, y dando un paso más allá, señala Francisco Alarcos, quien hoy nos acompaña y a quien a continuación vamos a presentar, señala que, y cito, para el que se siente seguidor del crucificado, lo público forma parte de lo privado. Ha sido incorporado a la condición existencial como parte de su misma privacidad. Y a la inversa, lo privado tiene dimensión pública. Mis convicciones, mis situaciones vitales afectan a los demás. Y ello, en palabras de Juan de Dios Larroux, a quien también vamos a presentar inmediatamente, nos lleva a tomar conciencia de la gran, cito, la gran armonía e inseparabilidad entre lo que se denomina moral de la persona y moral social. Los grandes temas, dice, de la paz, la justicia, la solicitud por los pobres y el cuidado de la creación son inseparables de todo lo referente a la vida humana, como el aborto, la eutanasia, la moral conyugal y familiar. De otro modo, se produciría una fractura en la vida cristiana. Pues así, para la Facultad de Teología de Valencia no hay mejor forma de cerrar el ciclo de conferencias con las que venimos celebrando nuestros 50 años de existencia que abrir la reflexión a las cuestiones donde la vida humana se enfrenta a sus límites y a los límites frente a los cuales ha de seguir testimoniando su dignidad trascendente. Unir pensamiento y vida, reflexión y acción, carácter privado y a la vez militantemente público de la esperanza cristiana.
Para ello, contamos hoy con la palabra de dos maestros de consolidada trayectoria que hacen presentes en nuestras celebraciones a dos prestigiosas instituciones, la Facultad de Teología de la Universidad Loyola y la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso. Y paso a presentar al primero de ellos que tomará la palabra, don Juan de Dios Larrú Ramos. Es sacerdote religioso de la Congregación Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Entre sus titulaciones académicas señalemos que es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia Comillas y doctor en teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia. Catedrático de moral fundamental y actual vicedecano de la Facultad de Teología San Dámaso, Juan de Dios es igualmente director académico del Diploma de Especialidad Universitaria en Pastoral Familiar, así como presidente de la Asociación Persona y Familia. Ha publicado, solo por mencionar dos de las más recientes de su abundante producción, las obras La promesa, forma de amor, en 2024, este mismo año, o La Iglesia, el lugar de la libertad, publicada en la BAC en 2019. Gracias, Juan de Dios. Te escuchamos. Muchas gracias, excelentísimo señor decano de la facultad, profesores, estudiantes. Es un honor poder intervenir en este aniversario de la facultad sobre este tema que he reformulado un poco en estos términos: el bien de la vida, consideraciones sobre la natalidad y la mortalidad en el laberinto de la posmodernidad. 3 puntos, una breve introducción, después una reflexión sobre el bien de la vida y al final un tercer punto, generatividad y esperanza. Comienzo con este texto bien conocido de San Pablo: para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Desde la cárcel, Pablo piensa por primera vez en la muerte como en una posibilidad cercana. Entre el deseo de partir para estar con Cristo y quedarse en esta vida en beneficio de los filipenses, ve claramente que esto último es lo más necesario. Santa Teresa de Jesús tradujo la expresión paulina en una de las cumbres líricas de la literatura española: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Tanto el apóstol como la santa aluden a un sentido de la vida, a vivir la vida con sentido. Ambos han encontrado en Cristo resucitado el pleno sentido de la vida. El nihilismo contemporáneo tiende a pensar la vida como si fuera un islote precedido por la nada y seguida por la nada. Observemos que el sentido de la vida no es algo meramente dado, sino que tiene que ver con un descubrimiento, con el dramatismo propio de la vida humana, con la conciencia clara de que podemos realizar y destruir nuestra vida a través de nuestras acciones. Es un nuevo sentido de vivir o morir el que descubren San Pablo y Santa Teresa. Y como recuerda San Agustín en La Ciudad de Dios, cuando afirma que el hombre, cito, ¿no está acaso simultáneamente en la vida y en la muerte? Es decir, en la vida que vive mientras no le es arrebatada del todo, pero en la muerte en que ahora mismo está ya muriendo mientras la vida se le está yendo. Fin de la cita. El filósofo francés Fabrice Cattiat publicó hace unos años una conferencia que tomó posteriormente forma de libro. Su título es provocador y elocuente: la suerte de haber nacido en nuestro tiempo. La pregunta por el tiempo que nos toca vivir no tiene una respuesta fácil ni inmediata. Una facultad de teología como esta, que cumple medio siglo, quizá puede afrontar la cuestión desde la perspectiva que le otorga la experiencia de los años. Vivimos inmersos en una transición cultural marcada por la incertidumbre, la inseguridad,
la provisionalidad. Günther Anders escribía en 1960, ante la amenaza nuclear en aquellos años, cito, «Ya no vivimos en una época, sino en su prórroga», como dirían los futboleros que están pendientes del partido de esta noche, en tiempo de añadido. O en palabras del sociólogo Niklas Luhmann, «El futuro no puede comenzar». Nuestro tiempo parece marcado por el fin de los progresismos, principalmente el capitalismo y el comunismo, ambos con sus sucedáneos de esperanza podían dotar a la vida de un cierto impulso provisional, pero con el tiempo se han mostrado ambos incapaces de iluminar la vida en su totalidad. Como consecuencia de ello se hace hoy muy patente la vulnerabilidad y la fragilidad de la propia naturaleza. La pandemia del COVID ha puesto en evidencia lo que podríamos denominar la vulnerabilidad global. Esta indigencia se muestra de un modo meridiano en la infancia, en la vejez, en la enfermedad, en tantas situaciones que viven muchos de nuestros contemporáneos. Y en este sentido, el cuidado y la protección de los más débiles ha sido desde antaño un signo del grado de humanidad de una civilización. En el proyecto moderno, el hombre deja de encontrar un lugar propio en la naturaleza y se concibe así como lo otro diferente respecto a la misma. El concepto de naturaleza como pura exterioridad y pasividad tiene que ver con la pérdida de toda consideración finalista o teleológica de la misma. Frente a ella, el hombre se convierte en un ser activo, libre, con fines. Si la teleología natural clásica enlazaba con la trascendencia, la inversión de la teleología, que se opera, por ejemplo, en Spinoza, provoca que la naturaleza se curve sobre sí misma. La unidad y esencial mundanidad del mundo, y que el mundo es susceptible de ser hecho por el ser humano, son dos factores que van a propulsar la ciencia moderna. Surge así el hombre técnico y la ideología del progreso indefinido. La tecnificación del mundo tiene como consecuencia que el hombre apenas si tiene ya contacto directo con la naturaleza, con la creación, sino que más bien lo tiene a través de la obra técnica. La fe en el poder de la ciencia inaugura una sociedad nueva, la sociedad moderna, autodefinida como sociedad del bienestar, y es fácilmente constatable cómo la acción técnica ha colonizado los acontecimientos del nacimiento y de la muerte. Si la inmanencia radical fuera el horizonte de la especie humana, entonces el hombre podría quedar reducido con facilidad a un bien entre los demás bienes, que entran a formar parte de un cálculo de beneficios y perjuicios. Si las cosas fueran así, podríamos preguntarnos con razón en nombre de qué se puede impedir abortar a una mujer. ¿Por qué no terminar con el sufrimiento estéril e inútil de un anciano? ¿Por qué no lanzarse sin freno a las drogas y a los placeres? Carpe diem. Si el concepto de dignidad se desvincula de la naturaleza del hombre, corre el riesgo de convertirse en una palabra vacía, formal, mero instrumento retórico. Así aparece en tantas expresiones como la ya bien conocida muerte digna. La crisis ecológica es un signo inequívoco del agotamiento del proyecto moderno que invitaba a enfrentarse a la naturaleza en términos de puro dominio. Y al mismo tiempo, la conciencia ecológica es una enorme oportunidad para repensar la condición humana y su singular naturaleza personal. En este sentido, el mejor personalismo es el que aprende a descubrir el lenguaje de la creación, el lenguaje del cuerpo. Nuestro tiempo ya no es esencialmente el de la ideología comunista o capitalista, como decía, sino más bien el de la tecnología y la computación autoparametrizadora, mal llamada inteligencia artificial. El mundo tecnológico, con su afán de dominio exhaustivo, suscita como reacción un culto al sentimiento, a la emoción. De modo aparentemente paradójico, el culto al cálculo y el culto narcisista se retroalimentan, como el botón y la pulsión. Un logos apático y un pathos alógico son dos dimensiones que atestiguan la profunda fractura de la experiencia humana. La escisión de la misma provoca una dificultad creciente
en reconocer los significados inscritos en nuestro cuerpo. La pérdida de sentido tiene que ver con la pérdida de la materia. Se ha pasado de una realidad resistente a una realidad maleable, disponible. La desencarnación es una clave crucial en este tipo de interpretación. Así, algunos autores han dicho que vivimos en una época in vitro veritas, acompañada de una invasión de pantallas, lo que se ha denominado la pantallización del mundo, dándose la paradoja de que el crecimiento exponencial de la información es precisamente lo que suscita el aumento de la ignorancia. Josep María Esquirol distingue con lucidez entre adoptar una técnica y adaptarse a ella. La persona que adopta puede desconectar. El segundo, en cambio, queda preso del flujo continuo y permanente que nos sumerge con facilidad en la adicción. El ocaso de la modernidad ha ido configurando un tipo de sujeto que podríamos denominar emotivo utilitario. La emotividad es el criterio principal de la forma como las personas realizan sus juicios morales. El punto son las impresiones subjetivas que le configuran psicológicamente. Desde este punto de vista, lo importante no es ser bueno, sino más bien sentirse bien realizando acciones. Las raíces filosóficas de este auge de las emociones se encuentran en David Hume y los filósofos escoceses del XVIII, Hume aplicando el método experimental de Newton a las cuestiones morales, rechaza la causalidad final para privilegiar la causalidad eficiente. Además, el recurso al método experimental le permite elaborar una filosofía moral independiente de la religión y de la metafísica. En el corazón de su propuesta se encuentra la simpatía, que define como el proceso por el que una idea se convierte en una impresión. Por la simpatía, el individuo sale de su aislamiento y comunica con las pasiones de los demás, sintiendo las mismas pasiones que los otros sienten hacia el mismo objeto. El marcado naturalismo de la propuesta de Hume priva de finalidad y racionalidad el comportamiento humano y diluye la identidad personal en una sucesión de impresiones. Punto segundo, la evaporación del bien en la tardomodernidad. Chesterton, en su obra Herejes, dice lo siguiente, cito: «Cada una de las frases y de las ideas modernas populares es una trampa para esquivar el problema de lo que es el bien. Nos gusta hablar de libertad, es una trampa para evitar tratar del bien. Nos gusta hablar de progreso, es una trampa para evitar tratar del bien. Nos gusta hablar de educación, es una trampa para evitar tratar del bien». El hombre moderno dice: demos de lado todos estos tópicos arbitrarios y acojámonos a la libertad. Esto, lógicamente manifestado, quiere decir: no decidamos lo que es el bien, pero no dejemos de considerar bueno el hecho de no decidirlo. Fin de la cita. La denuncia de este pensador inglés sobre la evitación del bien esconde una postura cínica que acompaña todas las crisis morales que atraviesan la historia. El planteamiento de Hume encuentra una nueva formulación en la filosofía de Moore. En su principal obra, Principios éticos, este filósofo analítico explica que aquello que llamamos bien no es ninguna cualidad de un objeto, cuanto la impresión subjetiva que nos causa el objeto. Moore sostiene un intuicionismo según el cual el bien es una propiedad indefinible, simple, no natural. El subjetivismo latente en su perspectiva se hace evidente en lo que se denominó la falacia naturalista. Esta teoría considera la ley natural como una falsa inducción de un deber ser a partir de datos empíricos. El emotivismo de Moore tiene su origen en un análisis del lenguaje que vacía de sentido la intención como corazón de la acción, convirtiéndola en meramente subjetiva. Para este filósofo inglés, la bondad, goodness, no es un atributo objetivo del acto, sino la impresión subjetiva que una acción despierta. La bondad no se atribuye a la acción por sí misma, sino únicamente a la persona. Una persona sería buena aunque realice acciones incorrectas. La acción únicamente puede ser correcta por una medida objetiva, producto de un procedimiento como el cálculo de bienes anteriores al juicio. La rectitud sería meramente procesual y técnica. El salto entre lo premoral y lo moral lo llena el juicio subjetivo de la gente.
Pese a sus carencias y la ausencia de referencia teológica, la propuesta emotivista de Moore ha calado en la moral contemporánea y también en la moral católica, incluida la corriente trascendental inspirada en Karl Rahner. Para comprender mejor la naturaleza de la crisis del bien, incluido el bien de la vida y de la muerte, podemos acudir a dos filósofos, o mejor a dos filósofas, hoy tiene siempre mejor acogida del ámbito anglosajón, que escribieron hace no muchos años dos obras importantes en el campo de la filosofía moral. En primer lugar, Iris Murdoch, en su pequeño volumen La soberanía del bien, escrito en 1970, recoge 3 artículos redactados anteriormente. Desde la perspectiva de la racionalidad práctica, Murdoch evoca la honda impronta dejada por la concepción de Moore, y como hemos visto, Moore pensaba el bien como una realidad suprasensible, una cualidad misteriosa, irrepresentable e indefinible, que era un objeto de conocimiento y que era capaz de verlo de algún modo el que lo tenía. Moore pensó el bien desde la analogía de lo bello, afirma Murdoch agudamente. Ahora bien, la imagen para comprender la moralidad no es exactamente, dice Murdoch, la visión, sino el movimiento. Para nuestra filósofa, si Moore había acertado a separar la pregunta ¿qué significa el bien? De esta otra pregunta ¿qué cosas son buenas? Sin embargo, se equivocó en responder a ambas preguntas. Con su planteamiento, dice Murdoch, Moore provocó un creciente emotivismo que reduce el bien a un objeto de preferencia subjetiva. Lo que va a marcar la diferencia entre Moore y Murdoch es considerar el bien como resultado de un juicio exterior o bien considerarlo como la manifestación de una excelencia. Ante este riesgo de querer juzgar el bien desde fuera, con el consiguiente peligro de reducción utilitarista o hedonista, Murdoch va a recurrir a la concepción platónica del bien que enfatiza la trascendencia del mismo. La filósofa inglesa propone acercarse al bien como movimiento de la gente hacia la perfección. Recordemos que para Platón el eros es el deseo de engendrar en la belleza. Esta intuición acerca del bien y su aproximación al eros, al amor, va a ser fuente de conocimiento moral. Al mismo tiempo, en la medida en que se percibe la importancia de la persona en el desarrollo de la acción, se percibe también la insuficiencia aristotélica de comprender el bien partiendo únicamente de la apetibilidad. En este sentido, es necesario introducir la idea de perfección, dice Murdoch, implícitamente en el título La soberanía del bien, para lograr una visión más global de la experiencia moral. Cuando se juzgan los propios actos desde la medida inmediata del interés, nos alejamos de la experiencia de la felicidad como plenitud incoada en una excelencia y se busca la utilidad como finalidad de nuestras acciones y la felicidad como mera sensación subjetiva. De este modo, cuando el bien común es reducido a interés general, se aleja la vida común y la muerte de la búsqueda de la verdadera felicidad para considerarla como un bienestar social. Como apunta Charles Taylor, la sociedad del bienestar genera un extendido y difuso pesimismo y una progresiva desmoralización social. Es la situación anímica que denomina este filósofo canadiense como malestar de la modernidad. En una línea parecida a Murdoch, otro filósofo que se interesa por la reflexión sobre el bien, siguiendo la tradición platónica, es Vladimir Soloviev. En su obra La justificación del bien, ensayo de filosofía moral, cuyo título se inspira en el versículo del Salmo 19:68, «Tú que eres bueno, Señor, enséñame tu justificación», se estructura en 3 partes que se titulan respectivamente el bien en la naturaleza humana, el bien procede de Dios, el bien a través de la historia de la humanidad. Es interesante recordar que su primera intención, la de Soloviev, fue encabezar este amplio estudio con el título La verdad del bien. En segundo lugar, la filósofa norteamericana Martha Nussbaum escribe en 1986 una obra titulada La fragilidad del bien, fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. En ella, la profesora de la Universidad de Chicago muestra que la felicidad y la excelencia humanas dependen en buena medida de factores que no se encuentran bajo nuestro control. Ciertamente, nacer y morir no están en nuestra mano. Siguiendo, a diferencia de Murdoch, la concepción aristotélica del bien, ella es bien conocedora de la tradición estoica, Nussbaum pone de relieve que el bien es frágil, precario,
contingente. Y ofrece 3 razones fundamentales para ello. En primer lugar, por la dependencia que tenemos de bienes externos vulnerables, como las personas con las que más nos relacionamos. En segundo lugar, porque la vida buena incluye muchos elementos e ingredientes, razón por la cual aumenta la probabilidad de que haya desequilibrios y conflictos entre ellos. Por último, los aspectos más irracionales e incontrolables de nuestra naturaleza desempeñan también un papel nada despreciable para conseguir nuestra felicidad. Nussbaum muestra que la tragedia es un género literario especialmente adecuado para explorar las relaciones entre la felicidad y la suerte, la fortuna, pues permite reconstruir el proceso deliberativo y las circunstancias de la acción de un modo privilegiado. Por esta razón va a conjugar la discusión de textos filosóficos de Platón y Aristóteles con el análisis de las tragedias griegas, las más clásicas sobre todo. Su tesis fundamental es que el intento de domar la suerte y hacer inmune la plenitud humana a los vaivenes de la historia y a los vuelcos de la fortuna tiene un precio excesivamente alto. De ahí que una existencia humana que a fuerza de evitar riesgos se hiciera invulnerable, de ningún modo merecería el nombre de digna y feliz. Si el bien de la felicidad es siempre frágil, podemos prolongar la reflexión de Nussbaum y afirmar que el bien común, comprendido como el bien de la comunión, también lo es. Con todos estos argumentos, el efecto del emotivismo en nuestra cultura ha sido muy demoledor. Todo el sistema educativo parece centrado en formar personas autónomas, emotivas en el foro interno, calculadoras en el ámbito público, y desde el punto de vista exterior las acciones son correctas o incorrectas según el cálculo de las consecuencias o de las proporciones entre los beneficios y desventajas que trae. No podemos extrañarnos que de este modo hayamos entrado en una crisis de generatividad epocal. Hace no muchos días viajaba a Castellón y coincidí en el tren con una chica joven procedente de Melilla y que tenía sus orígenes en Granada, y me contaba que pues había sacado la oposición, trabajaba en el Ministerio de Sanidad y que no pensaba ni de lejos casarse ni tener hijos, pero se consideraba creyente porque su madre iba a misa y ella también de vez en cuando iba a misa. El filósofo Remy Brage, en una conferencia pronunciada en mayo de 2019, bajo el título La fuerza del bien, afirma que vivimos en una situación realmente paradójica. Por un lado, somos capaces de producir un sinfín de bienes con los cuales nuestros antepasados ni siquiera podían soñar, y los bienes que producimos son materiales, como una cierta prosperidad económica, un alto nivel de salud, una esperanza de vida más larga. Sí, la esperanza de vida ha crecido, pero la esperanza sobrenatural ha decrecido. Sin embargo, dice Remy Brage, nuestro comportamiento demuestra con evidencia que no nos parece que la vida sea un bien tan grande, un bien tan fuerte, que merezca la pena ser transmitida a las generaciones venideras. ¿Por qué?, se pregunta Remy Brage. Es decir, ¿no queremos generar personas que puedan disfrutar de los bienes que producimos nosotros? Los países más ricos son también los que más tasa, digamos, de infertilidad tienen, o si quieren, los que menos reemplazan sus generaciones, de tal manera que han de importar material humano, así se dice, de países en los cuales la situación demográfica quizás sea mejor. Hoy en día es preciso ofrecer a los niños unas condiciones de vida tan excelentes y tan seguras que es evidente que no pueden venir a este mundo. Sería una gran responsabilidad traerlos al mundo. Brage denuncia así que se ha verificado una debilitación del bien. Nacer y morir son un bien. Un ejemplo claro de esta idea débil de bien se encuentra, por ejemplo, en la teoría de la justicia de John Rawls, lo que él denomina teoría fina o restringida del bien, inspirada en Kant, muestra que una racionalidad universal, formal, ignora lo concreto de los afectos y los vínculos, y en el fondo plantea siempre una posición desde el sujeto aislado y solitario. Otro filósofo francés que ya he citado al inicio, Fabrice Hachach,
afronta la pregunta en un libro ¿por qué dar la vida a un mortal? Aludiendo a un libro de Philip Murray, se afronta la cuestión ¿por qué generar? Murray ofrece en primer lugar que esta es una cuestión importante, la cuestión de las cuestiones, dice este autor. Sostiene que se trata de una cuestión que ha sido como suspendida a lo largo del tiempo debido a que faltaba la pregunta. Nadie se preguntaba por qué generar. Desde hace relativamente poco tiempo tener hijos estaba fuera de discusión. Era como una especie de deber primario. Para los antiguos los individuos morían, pero al engendrar aseguraban la perpetuación de la especie. De este modo se participaba en la divinidad y en la inmortalidad. Esta mentalidad también podría denominarse natalismo político, pues el don de la vida particular quedaba justificado por la perennidad del bien común. En tercer lugar, señala Murray que ha habido un natalismo ideológico, según el cual era necesario tener hijos para sostener la patria o el partido político. Esta concepción hoy se ha dado la vuelta, dice este autor. Como afirma la filósofa canadiense Christine Overall, la carga de la prueba se ha invertido. Ahora no tienen que justificarse los que no quieren tener hijos, sino quienes desean tenerlos. En la mentalidad actual se considera a las mujeres multíparas como enemigas del ambiente natural. La respuesta a la pregunta ¿por qué tener hijos? Ya no tiene como referencia a la sociedad en su conjunto, sino que es una cuestión meramente individual y privada. Concluyo. Morir y nacer son palabras muy antiguas. La primera noticia que tenemos del nacimiento y de la muerte es la de ver nacer y morir a otros. De este modo son los demás los que nos hablan de nuestro nacimiento y de nuestra muerte. Remy Bragg distingue entre amar vivir y amar la vida. Lo primero es fácil, pues ya vivimos. Amar vivir viviendo es sencillo, dice Bragg. En cambio, amar la vida es más que respetarla, es amarla cuando su misma existencia depende de nosotros. Amar la vida es, en el fondo, dice Bragg, darla. El cristianismo es una religión generativa. Si nuestra crisis cultural es una crisis de generatividad, de ausencia de futuro, o al menos de incertidumbre ante el mismo, la fe nos invita a dirigir nuestra mirada hacia la experiencia del nacimiento, fruto de la unión entre el hombre y la mujer. Es allí donde el hombre procrea. El prefijo pro significa más allá, porque en él se abre el futuro del hombre. Las minorías creativas son una clave para instituir una nueva cultura. A diferencia de los guetos y de las masas, estas minorías están llamadas a introducir un nuevo modo de habitar el mundo. Para activar la generatividad es necesario recuperar una visión relacional de la persona, redescubrir la dimensión generativa de los sacramentos y aprender a narrar. La importancia del matrimonio y la familia para la fe y el futuro de nuestro tiempo resulta muy evidente, como lo es que ninguno genera por sí solo, de manera individual. El bien fuerte de la vida es inseparable del dinamismo del don. La vida es un bien fundamental porque es un don del Creador. Como afirma Don Umbite, el don de la vida que Dios Creador y Padre ha confiado al hombre exige que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Este principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión encaminada a esclarecer y resolver los problemas morales que surgen de las intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos procreativos. La lógica del don tiene su raíz en el amor originario de Dios. La tradición cristiana propone el amor como el primero de los dones y la razón de cualquier don. Desde el dinamismo del don de sí se puede integrar el dinamismo del deseo humano de vivir, del deseo humano de ser padres y madres. La dificultad aparece cuando el deseo se absolutiza y se fragmenta. Son las dos enfermedades del deseo, la absolutización y su fragmentación. El deseo sexual y el deseo de maternidad y paternidad se han disociado, pero sin embargo el deseo de felicidad está inscrito en el corazón de cada hombre. Pues me auguro que esta facultad sea una verdadera minoría creativa y arroje luz sobre esta crisis de la generatividad. Muchas gracias.
amar la vida es darla, nos ha dicho en una de sus frases y perdón, yo que voy siempre midiendo con los dedos, incluso sin querer, es un perfecto heptasílabo que bien podría formar parte de una lira de San Juan de la Cruz. Amar la vida es dar las 7 perfectas sílabas. A veces la verdad es tan potente que hace poesía sin quererlo y sin contar. Gracias, Juan de Dios. Y a continuación escuchamos a Francisco José Alarcos Martínez, catedrático de Ética Teológica en la Facultad de Teología de Granada de la Universidad Loyola, doctor en Teología y máster en Bioética. Es actualmente director de la Cátedra Andaluza de Bioética, así como miembro del Comité de Bioética de Andalucía y consultor en diferentes comités de ética asistencial, entre los que figura la Agencia Digital de Andalucía. Profesor invitado en numerosas universidades y escuelas de posgrado, Francisco Alarcos forma parte del consejo de la revista Ars Brevis de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con la ética de la vida, entre los que destacan, por seleccionar solo 2 de los más citados, Bioética Global, Justicia y Teología Moral, monografía publicada por la Universidad de Comillas, o Ética para seducir, 5 vías para hacer creíble la ética cristiana, aparecida en Editorial Herder. Agradecemos la palabra a Francisco Paco Alarcos. Muy bien, buenos días amigos y amigas. Muchas gracias, Santiago, como decano, también por ubicarme aquí, porque no pensaba que podía compartir con vosotros alguna cosa interesante en un espacio que es todo un símbolo cargado de legado, de bondad histórica transferida entre generaciones. Y gracias a Juan de Dios también por la reflexión que acabo de hacer y por invitarme a concluir este 50 aniversario de la Facultad de Teología de Valencia. Tenía alguna idea para compartir con vosotros, muy en clave académica. Voy a renunciar a ella. Y voy a tratar de decir, en vez de citar muchas cosas, dónde creo que están los grandes retos para la ética cristiana en nuestros días. Es verdad que están en los confines de la vida, es decir, qué deberes tenemos ante el inicio y qué deberes tenemos ante el final. Aquí tenemos todo un amplio espacio del que podríamos hablar durante mucho rato y no disponemos de él, aunque alguna cosa diré. La segunda parte de lo que me dio Antonio era el tema de la dignidad. Y acabamos de encontrarnos un documento que tú ya has citado, de la Congregación Dignidad Infinita. Y aquí me voy a parar un poquito. Y me voy a parar un poquito ¿por qué? Pues porque yo creo que estamos asistiendo a la banalización de un término extraordinariamente interesante, potente, genuino. Esto me preocupa, porque lo que voy a deciros ahora son unas cuantas notas de cómo hemos llegado a la dignidad, a este término, a lo largo de la historia. En la sociedad griega eran dignos aquellos que tenían alma racional. Y a los que no tenían alma racional, ¿cómo se les reconocía? Pues porque eran personas que tenían, o sujetos que tenían un cuerpo deformado, y por tanto se les tiraba por el monte Tayeto al nacer, porque el ilemorfismo, materia y forma, no puede haber un alma racional en un cuerpo que no tenga forma humana. Esto marcó durante mucho tiempo, incluso política eugenésica,
que llegaron hasta nuestros días, hasta antes de ayer. Justo en ese momento aparecen también los padres de la Iglesia, que recogiendo la mejor tradición judío-cristiana, entienden que la dignidad es fruto de ser imago Dei, imagen y semejanza de Dios. Y esto nos lleva a un respeto hacia el otro, porque es imagen y semejanza de una realidad que me trasciende por todas las dimensiones que yo puedo encontrarme en la existencia. Esta definición de la dignidad, porque somos imagen de Dios, imagen y semejanza suya, es una dimensión o una comprensión de la dignidad que a un no creyente no le dice absolutamente nada. Es que tú tienes que respetar la vida porque es imagen y semejanza de Dios. Dice, si yo no soy creyente, ¿por qué? Es importante esto, porque después de muchos años de cura, nunca he hecho teología reflexiva para mí o para dejarla en un papel, sino para que pudiera ser una herramienta para ayudar a que los seres humanos podamos crecer y construirnos biográficamente desde un argumento que da sentido a nuestra existencia. Bueno, con estos dos elementos empezamos a cabalgar en nuestro rinconcito del Mediterráneo. Es un rincón bastante pequeño, Probablemente estamos asistiendo a la decadencia de Occidente, lo ha dicho muy bien Juan de Dios, pero no pasa nada, El mundo está en 8.000 millones de seres humanos, 2.000 millones en estos últimos 20 años, es decir, no estamos en una crisis de población, estamos en una crisis de población en países ricos, burgueses, utilitaristas, emotivistas, etcétera, etcétera, pero no estamos ante una crisis de la población a nivel global, cosa que algunos sí que pretenden realizar, Ciertas posiciones pretenden disminuir la población a nivel global. Pero nos metemos inmediatamente en la Edad Media. Y la Edad Media, si os vais al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice que la dignitas está vinculada al lugar que se ocupa en la sociedad. Por tanto, ¿quiénes son más dignos? Aquellos que en los estratos sociales ocupan mayor nivel y, por tanto, hay que ponerles más respeto, atención, decoro, precisamente porque la dignidad no es una cuestión vinculada a la persona, al ser, sino que está vinculada al estatus que se ocupa, al papel que se tiene dentro de la sociedad. Esto significa que ascender en la sociedad, en la pirámide de clase, se convertía en el gran objetivo para convertirse en alguien más digno, a quien los demás deberían prestarle mayor sumisión y respeto. Y en medio de esto, pues llega la revolución de la Ilustración y un tal Kant que dice que el ser humano es un fin en sí mismo y no un mero medio, y que por tanto, si está dentro de los fines en sí, quiere decir que no tiene precio, sino que tiene dignidad. Y esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? Porque hasta ese momento se podía legitimar que a las personas se les pudiese comprar y vender la esclavitud. Porque hasta ese momento se podía legitimar la pena de muerte. Porque hasta ese momento los estados podían disponer de la vida de los individuos, cogiéndolos para llevarlos a un frente de guerra a luchar contra otro. Podía el Estado disponer de la vida de los seres humanos. Bueno, parece que cuando entramos en el reino de los fines en sí, hay un escenario que no está tan claro que podamos hacer con él lo que nos plazca y que por tanto merece respeto y que por tanto no podemos comprar y vender porque carece de precio. Esto es importante.
Esto es importante porque, dando otro gran salto, nos vamos a encontrar en el año 1947, en los juicios de Nuremberg, las grandes acusaciones, las sentencias que se provocan a la élite nazi después de la Segunda Guerra Mundial y lo que se había hecho. Curiosamente, el documento de la congregación lo cita. Y es que en 1948, cuando se descubre todo lo que había ocurrido en el Holocausto, se realiza en 1948 la Declaración de Derechos Humanos. Y en el preámbulo de esa Declaración de Derechos Humanos aparece: esta declaración se realiza para proteger la dignidad de los hombres. Pero no define qué es la dignidad. Y entonces establece el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, bueno, la primera generación de derechos humanos, que son profundamente liberales, de los cuales John Locke ya los había anticipado. Pero es que entre estos dos momentos ha habido otro. Por ejemplo, la vinculación de la dignidad no a los fines, sino a la libertad. John Stuart Mill, su tratado sobre la libertad, un tratado que no dice mucho, pero que dice lo justito y que voy a citar entre comillas. Aquello que es de mi propiedad, mi cuerpo, mi hacienda, mis bienes, el individuo es soberano. Esto es un argumento que escucharéis seguro cuando alguien defiende el aborto o la eutanasia, que yo con mi cuerpo, que es mío, puedo hacer lo que quiera. Fijaos, la vinculación de la dignidad al alma racional en el mundo griego, la vinculación a la dignidad de la tradición de los padres de la Iglesia, Imago Dei, justo antes de la Ilustración y que llegue Kant y que por tanto se inaugure el reino de los fines, aparece Pico de la Mirandola, contemporáneo de lo que sería esta casa, 1426, y escribe un título, La dignidad del uomo. Y si queréis que os explique de una manera muy gráfica cómo entiende el Renacimiento la dignidad, nos vamos a la Capilla Sixtina, vemos las escenas que están dibujadas y hay una que es la escena de la creación. Y si cogéis una regla, y yo lo he hecho porque tenía oportunidad para que no me saliera tortícolis de tumbarme en la Capilla Sixtina, es verdad que tuve el privilegio de estar solo ahí. Uno coge el metro y ve que la imagen de Dios y la del hombre es idéntica. Pero hay una diferencia importante, y es que Dios está rodeado de belleza, de armonía, en un todo pleno, de belleza, de armonía, de bien. Y el hombre, ¿recordáis cómo está? Está en pelota picada con un dedo hacia arriba sobre una cosa que es marronzuzco y que eso se llama humus, que etimológicamente tiene que ver con hombre y que tiene que ver con humildad y que lo podríamos traducir por estiércol. Pico de la Mirandola y Miguel Ángel, que lo deja allí puesto. El hombre es digno cuando es capaz, por ser imagen y semejanza de Dios, de crear algo nuevo en este mundo. Por eso está en pelota y por eso el mundo está por hacer. La capacidad creativa. Por eso la dignidad en el Renacimiento la tenían fundamentalmente los artistas. Los que eran capaces de crear belleza, los que eran capaces de crear realidades donde teóricamente había sola materia bruta. Bueno, pasamos, fijaos, por la Ilustración, fines en sí mismos, no mero medios, por tanto dignidad, no precio. Los liberales, la dignidad que es el respeto a mi libertad, no el respeto a la autonomía, que tiene un sentido estrictamente moral. Pero es que llega el Concilio Vaticano II y escribe algo insólito,
para los padres que había en el concilio un tratado, una parte sobre la dignidad humana. Pero es que si leéis Gaudium et Spes, no Dignitatis Humanae, que es toda una parte del concilio importantísima, sino si os vais a Gaudium et Spes, en el número 16, cuando habla de la conciencia moral, dice: y en la fidelidad a esta conciencia radica la dignidad humana. Esto me parece bordo, porque resulta que entonces, según Gaudium et Spes, la dignidad humana donde nos la jugamos es en la fidelidad a nuestra propia conciencia. Es decir, en vivir de acuerdo con lo que en lo más profundo de nuestro ser surge como voz interior que nos dice: haz esto, evita aquello. Por tanto, viene una vinculación moral. Esto nos da que pensar. Y nos da que pensar porque ahora la dignidad es una palabra manoseada. Y el gran problema es que cuando se manosean los términos, la primera pregunta que había que hacer es: ¿qué contenido le estás dando a ese término? Si el contenido griego, judio-cristiano, ilustrado, renacentista, liberal, o incluso eclesial desde el Vaticano II, que tiene un contenido vinculado directamente con el obrar moral. Y llega el Papa Francisco y escribe una encíclica, que seguro que os suena, sobre el cuidado de la casa común. Fijaos, el cuidado de la casa común. En esto Heidegger tendría mucho que decirnos, porque Heidegger en el fondo dice: en el fondo la única ética, la única moral que hay es la ética del cuidar. Y en esto hay una cierta intuición que yo sí que desarrollo porque me parece importante. Los seres humanos no hacemos nada extraordinario cuando cuidamos nuestra descendencia. Los animales generalmente también cuidan de sus crías, porque nacen en condiciones de extremada fragilidad, de extremada vulnerabilidad. Por tanto, no hacemos nada que sea propio de lo humano cuidar de la descendencia. Lo hacen los pájaros, lo hacen otros mamíferos, lo hacen. Dar y recibir cuidado a lo largo de la vida. Bueno, pues yo creo que todos hemos visto, después de comer, en ese tono en el que Morfeo entra cuando vemos un documental de la 2 sobre naturaleza, porque el tono es extraordinario para cruzar el umbral en el cual uno se está relajando después de la comida. Y en ese umbral descubrimos que a veces hay animales que dan y reciben cuidados. No todos, pero algunos. Por ejemplo, hay algunos primates que se desparasitan unos a otros, ¿no? Se quitan los piojos, las lindres. Es una forma de cuidado. Tú me los quitas a mí, yo te los cuido a ti. Esto es lo que hacemos también los seres humanos, ¿eh? Dar y recibir cuidado durante la vida. El único ser vivo de este planeta que para abandonar la vida cuida de sus semejantes es el humano. De hecho, alguien que muera sin ser cuidado, querido, acompañado, calmándole el dolor, acompañándole en su sufrimiento, con una mano cogida. Decimos, una persona que se muere sola en su casa sin que nadie le haya dado todo eso, se ha muerto como un perro. Esa es una muerte indigna. Fijaos, esto es interesante, porque resulta que cuando empezamos a hablar de la ecología, del cuidado de los oikos, de la casa común compartida, parece que tenemos que tomar en cuenta algo de esto que Heidegger planteaba, ¿no? Que en el fondo la ética se reduce al cuidado.
cuidado desde el inicio, al cuidado durante y al cuidado al final. Para abandonar esta existencia hemos de ser cuidados por otros. Y esto me parece importante. ¿Por qué? Pues porque los grandes problemas que tenemos hoy en bioética, en la ética, en los confines de la vida, tanto en el inicio como en el final, es precisamente si hay maneras de acompañar y cuidar los inicios y los finales dignamente, sin banalizarlos. Y hemos banalizado la dignidad, en primer lugar, contaminándola del argumento jurídico. Creamos nuevos derechos. Cada vez que yo creo un derecho positivo, alguien tiene el deber de dármelo. Por tanto, si yo tengo derecho a disponer de la vida que se está gestando en mi útero, porque forma, como decían los romanos, par ventri mulieris, parte de mi cuerpo, pues alguien tiene el deber de procurarme el aborto. Y si alguien dice, mira, yo es que en estas condiciones no quiero seguir vivo, porque estoy en una situación terminal con un dolor insufrible, donde, además de insufrible, es refractario, porque con grandes dosis solo de cloruro mórfico prácticamente sedado se puede calmar ese dolor, y habiéndolo pedido reiteradamente en el tiempo, yo quiero que un profesional de la salud ponga fin a mi vida. Y llega un profesional de la salud y dice, oye, yo te conozco, he sido tu médico toda la vida, te he tratado de cuidar y de acompañar, y tú te quieres morir dignamente y me pides una solicitud de eutanasia para que la mande al médico consultor y después vaya a la comisión de evaluación para que ponga fin a mi vida. Y yo dice, mira, oye, por respeto a mi propia dignidad profesional, yo no te puedo provocar la vida, provocar la muerte, quitarte la vida. No, es que no me la estás quitando tú, es que yo puedo disponer de ella y transfiero la disponibilidad de mi vida a un tercero. Y el Estado dice que tengo derecho. Por tanto, resulta que pierdo mi dignidad cuando no puedo transferir la disponibilidad de la vida personal a un tercero. Es un atentado contra mi dignidad. Pero claro, fijaos, el médico también echa mano a la dignidad para decir, oye, yo como médico, apelando a mi dignidad y a mi ética profesional, no puedo provocar la muerte directamente. ¿Veis los conflictos dónde están? Y todos utilizamos el argumento de la dignidad. Por eso me parece muy bien, fantástico, que se haya declarado, y no quiero cansar mucho más, en la congregación este documento Dignidad Infinita. Porque yo hablaría de otro concepto, y con esto concluyo, el concepto de dignidad global, a partir de la encíclica sobre la casa común del Papa Francisco. Mira, ¿ante quién tenemos obligaciones de respeto, cuidado y protección? Pues ante aquellos que están ante nosotros y también aquellos que nos han precedido. Ahora resulta, y esto ya lo puso de manifiesto bastante bien Benedicto XVI, y es que tenemos que hacernos responsables de realidades que aún no existen, por tanto del futuro de este planeta. ¿Y cómo lo que no existe me puede vincular para que yo tenga obligaciones morales? Porque lo que es real y presente sí que me vincula, está claro, ¿no? Pero ¿por qué tengo yo la obligación de dejar un mundo para dentro de 300 años cuando yo no esté aquí en mejores condiciones? ¿Por qué?
Y este es el espacio de aportación de la teología y de la experiencia religiosa. O se le dota de un deber de incondicionalidad, porque lo real no existe aún, el futuro no estaremos, o le dotamos de un argumento para gestionar ese deber, o resulta que nos hemos quedado sin la posibilidad de una dignidad global, es decir, del pasado, del presente y del futuro que aún no es. Y en este sentido, fijaos, es donde yo creo que tendríamos que picar un poco reflexivamente todos, ¿no? ¿Cuáles son los intersticios, aquellas rendijas en las cuales nuestra cultura está militando? No podemos abstraernos de este mundo en el que vivimos, aunque sea un mundo que tenga todas sus limitaciones y decadencia, para hacer pensar, para ser provocadores de reflexión. Esos intersticios, yo creo que uno de ellos es este, porque hay mucha sensibilidad para el tema del cuidado de la naturaleza, con el argumento de que hay que dejársela en mejores condiciones a las nuevas generaciones, que estarán cuando yo no esté. ¿Por qué tengo yo que esforzarme? Pues solo porque tengo conciencia de que Dios está en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Y esa es la vinculación que me religa a la realidad del cuidado del pasado, del presente y del futuro. Es decir, una fundamentación de una ética que va más allá de lo mero, de la mera presencia real actual. ¿Esto tiene que ver con los confines de la vida? Claro. ¿Por qué tengo que respetar a un embrión? Esté en la fase preanidatoria o preimplantatoria o esté en la fase de feto. Pues porque se está llamado, no por lo que es, sino por lo que está llamado a ser. Y no tenemos que utilizar, a mi modo de ver, términos que no se ajusten a lo real. Hay que utilizar términos médicos. Es que es un niño en potencia. No. Un ovocito y un espermatozoide es un ovocito y un espermatozoide, ¿vale? Y un embrión, en cuanto se fusionan los dos pronúcleos, lo que tenemos ahí es una célula que tiene 46 cromosomas diferentes a los del padre y los de la madre, que va a ser alguno embrioblasto y otro trofoblasto, es decir, algunos van a generar células madres, líneas celulares para construir un cuerpo, pero también en esas células están otras que van a formar la placenta, el saco vitelino, el líquido amniótico. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo tenemos que empezar a tener deberes de respeto y cuidado porque es una realidad digna? Pues no estamos aquí estableciendo los momentos, estamos diciendo que todo esto es aquello que desde una ética cristiana, desde la incondicionalidad de la fe como experiencia de don recibido inmerecidamente en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios va a estar sin condiciones en la presencia de ese cuidado. Y lo mismo lo podemos hacer también en el final de la vida. Es decir, plantear las soluciones rápidas, inmediatas y reflexivamente, me parece que es la banalización de la dignidad. Y concluyo diciendo, tradicionalmente decíamos que tomar el nombre de Dios en vano era un pecado. En esta sociedad, tomar la dignidad en vano es un pecado religioso y social. Gracias por escucharme un ratito.
Damos las gracias a Francisco Alarcos y abrimos, si os parece, un espacio para compartir, para la reflexión y para vuestras preguntas, que desde la mesa coordinará Santiago para dar la palabra. Bueno, si tenemos alguna pregunta, tenemos poco tiempo para hacer este momento, pero vamos, sí que podemos. José Antonio. Muchas gracias por la conferencia, por la disertación, por ayudarnos a pensar, ¿no? Y sobre estos temas que son, sin duda, pues la clave, ¿no? Donde nos movemos, porque en realidad es donde estamos, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues depende un poco de esto. Así que gracias por traérnoslos a la mesa. Lo único, a mí lo que me planteaba un poco es si en esta crisis de la generatividad, en esta crisis de la dignidad, no necesitamos de una axiología, de una filosofía del valor que nos pueda ayudar a descubrir el verdadero valor de la vida. Es lo único que yo me planteaba un poco. Gracias. En esto, mientras que pasa el micrófono a que pueda llegar él, te digo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando yo tengo que hacer una fundamentación de la bioética, que explico todas las fundamentaciones que hay, me paro en Maseler con todo lo que significa la ética axiológica o la fundamentación axiológica. ¿Por qué? Bueno, pues porque el modelo de virtudes tiene sus limitaciones, el modelo kantiano tiene sus limitaciones, pero el modelo de la estimativa axiológica, donde se plantean los conflictos entre los mismos niveles de valores, es donde se da precisamente esta genuina experiencia humana de la convivencia con la tragedia de tener que tomar decisiones en situaciones de conflicto durísimas. Y esto plantearlo en un ámbito así muy académico, pero claro, cuando te llama gente que tú has formado, habré formado en bioética en torno a 400 médicos en Andalucía. En 7 ediciones del máster de bioética, que haya 30 médicos. Yo soy esclavo ya de ello. Porque cada 2 por 3 te llaman con un problema y te llama un ginecólogo y te dice: oye, tengo aquí una mujer profundamente creyente y su marido también, pero tiene un embarazo de 14 semanas o 15 semanas y no quiere abortar, pero tiene una cardiopatía isquémica que es que se va a morir. El corazón suyo no le puede hacer soportable no solamente perdurar el embarazo, sino su propia supervivencia. Y le he planteado que a lo mejor esta podría ser una posible salida. Estoy hablando de un tipo creyente, pero es que el matrimonio también creyente. La solución que se dé, todas son trágicas. Y esto es importante. Tenemos que tomar decisiones en situaciones de tragedia. Y esto solo es compatible desde una ética de la misericordia, no desde una ética del juicio. Y esta es mi posición. Nunca juzgaré a alguien que en una tragedia está tomando decisiones, aunque yo, intelectualmente y vitalmente fuera de todo ese ámbito, piense otra cosa. Muchas gracias por la pregunta. Scheller, cuando habla de los valores, los compara a los colores y dice que los colores son propiedades que inhieren en los objetos. Toda la discusión de Scheller está, por lo tanto, en la objetividad de los valores. ¿Hasta qué punto los valores son objetivos o subjetivos? Scheller, evidentemente, se da cuenta de que el idealismo ha perdido un elemento por su racionalismo, que es cómo se perciben afectivamente las realidades.
y busca superar ese idealismo. Y por lo tanto creo que es una aportación necesaria. En todo caso, creo que hoy día no basta con Scheler, no basta con volver a la axiología. Necesitamos como pensar a fondo la acción. La acción. Porque lo que está en juego es qué significa el actuar humano. Y si la acción puede ser calificada de buena o mala. Porque si no es así, entonces, bueno, podemos caer de nuevo en una cierta formalidad, Entonces creo que el tema de la acción hay que volverlo a pensar radicalmente, ¿no? Y valernos de todas las contribuciones que nos ayuden. Scheler es una de ellas, pero no solo. Creo que después de Scheler ha habido muchos más pensadores y que ahora tenemos muchos más elementos para poder abordar el tema de nuestras acciones, porque nacer y morir son acciones humanas, ¿no? Son acciones humanas. Ciertamente no nacemos, nos hacen nacer, pero generar a un ser humano es una acción y morir es una última acción, ¿no? Con el cual acaba la vida moral de una persona, ¿no? Y creo que es muy importante aprender a morir bien y a nacer bien. ¿Alguna pregunta más? Animaos. Bueno, pues si ya se nos ha hecho la hora, agradecer de nuevo a los dos ponentes el ayudarnos a seguir pensando estos temas que, como veis, son de una actualidad viva, una actualidad muy candente, ¿eh? Bueno, pues nada, nos queda ahora la comida, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Bajamos. Lo del cuarto de baño, hay un baño, lo digo que vamos alternando, vamos usándolo, sí, abajo. Vamos abajo y nos vamos distribuyendo. Muchas gracias y que acabemos bien la fiesta.